políticos, es loco porque empezó el año como movido, está vivo el año. O sea, movidos por... Más que movido. ¿Verdad Yo que, terminé perdón, reventado. terremoto. ¿verdad que nosotros no nos vemos? No, desde el año antes del pasado. 31. Entonces estoy... Yo te vi con lentejuela, Claro, humita, po. arriba del escenario, pero... pero no, pues la última vez que nos vimos, Feliz año. feliz año, Maduro estaba de presidente. Claro. Tal cual. Oye, hay una cosa que yo destaco, que hay una cuestión que es brutal, que fue una última entrevista de Maduro que le hizo Ignacio Ramonet, que era el editor de Le Monde Diplomatique. Sí, es el editor del Le Monde. Es No, yo increíble. creo que ya no. No, sí es. Todavía. Porque la publica Le Monde Diplomatique. Bueno, pero que es una entrevista patética. Es increíble. Solo tan patética como la que hizo Meo en 2017 en plena crisis, que lo entrevistó 3 horas a Maduro y no le preguntó nada. Esas entrevistas que son como fake, porque no, entonces, y es Maduro manejando esta camioneta gigante con la esposa atrás. Y con el ministro de Comunicaciones. Sí. Mira, ese era el ministro de Comunicaciones. ¿Y cómo se llama? Y de verdad es como tú decís, este tipo está en otra parte, o sea, no se da cuenta de que está todos los... ¿no? Estaban Está esperando. rodeado, está Estaba rodeado. ¿No? Y además hablando de una felicidad, de la alegría, de que Venezuela está tan bien, de que todos O sea, salimos piensa adelante. que adelantaban la Navidad. Bueno, sí, para la crisis. No, bueno, No, pero es que ese es entrevista- el mejor ejemplo del nivel de locura. sí. Bueno, hace poco presentó que iba a ser el centro de fabricación de chips. Y mostraba un chip como de 1990, una cuestión así como un chip que era como casi un cuadrado. De medio kilo. No, pero bueno, y a mí, bueno, yo viví en Venezuela, ustedes saben, este tema a mí me toca el nervio y la verdad que el sábado yo no podía creerlo. No, de verdad, en serio, bueno, hay que decirlo que yo tengo familia en Venezuela, que la situación está mucho peor que antes del 3 de enero. La gente está, o sea, ahora están realmente en el limbo, no saben qué va a ocurrir, no sabe quién manda, si es Diosdado o son los hermanos Rodríguez, pero la verdad que es una gran incógnita y los colectivos que son... A mí me ha tocado estar cerca de colectivos y de verdad. Pero explica lo que son los colectivos. Los colectivos son motos. En Venezuela es como y que de alguna manera hemos visto en Chile a raíz de la migración venezolana, que es el motoquero, como le dicen acá, que allá le dicen que son los... ¿cómo le dicen? Tiene un nombre específico, le decían los motorizados. Y que son, en Venezuela empieza la estructura esta del conductor de moto más el amigo, que eran ladrones, y bueno, ya es muy gracioso porque hubo una ley que impidió que hubiera 2 en la moto, que nunca se ejecutó, los tipos andan de a 2, bueno, y De a 2, de a 3 y de a 4. Claro. Ah, no, sí. Cuando hay mucho taco, los motorizados te llevan. Entonces tienen unos casquitos que te ponen un trapito encima de la cabeza y te prestan el casco y te llevan rápido al lugar donde quieran. Andan con como esos gorritos de ducha. Entonces tú te pones el gorrito de ducha y el tipo te presta el casco y te lleva rápido, ¿me entiendes?, a dónde quieres ir. A lo que voy, que la moto es muy importante en Venezuela dado el nivel de tráfico que hay. Y estos colectivos son personas que van manejando la moto y el segundo que va en la moto lleva o sea, no una pistola, sino que un arma larga muy atemorizante. Y ellos andan 12, 20 y van sonando como moscos así. Y si ahora, por ejemplo, la preocupación que hay para la gente en Venezuela es que estos tipos se transformaron en policías y te paran en la calle. Te paran en la calle, te revisan el auto, te revisan el celular, a ver si tienes cosas en contra del régimen. Y de ellos depende, tú nunca vas a saber, no hay ninguno identificado, son personas son, como le dicen allá, malandros, ¿no? Son Claro. gente con pinta de delincuente, puede ser que no sean delincuentes, pero son de temor. Y están O sea, hoy si día andas en una moto con una metralleta y sin identificación, ¿qué eres? No, esos son los colectivos. No, por eso te digo, lo que te quiero decir, bastante cercano no. a ser delincuentes, pues. Sí, bueno, esto es un cuento. Yo en un momento en Venezuela conocí mucho al embajador de China, porque coincidió con que era el embajador de China en Chile y se fue a Venezuela. Y una vez nos juntamos en un hotel y él llegó con estos tipos, con todos estos colectivos alrededor. Él en un bembé, me acuerdo, negro, así como que se baja y le digo, ¿por qué anda con esta gente? Qué susto. Me dice, no, esto me lo da el gobierno como protección. Mira. Era una manera de mostrarle, ¿me entiendes?, afecto. Son personas muy... No, estos tipos son de terror. O sea, a mí me tocó periodísticamente estar al lado de uno de ellos, así como que yo dije, aquí uno desaparece y no... Nadie se entera. No, nadie sabe. No, además nunca vas a identificar a uno y además están todos con las caras tapadas. Es feo. No, es de terror. No, es como Mad Max.
Es Yo no Mad sé. Max. Sí, no, esa es en la ese estado sensación. estaba. estética, ¿no? Y en ese estado estaba. Y quiero compartir contigo que vi la entrevista también. Es más, la vi 48 horas antes de que tomaran a Maduro. Y es No, es de- psicodélica. No, pero es de otro mundo. Como que dice, este tipo, ¿dónde está? Yo pensé en un momento que ya se había abducido. O era, ¿cómo se llama? Que esa es maravillosa la frase, la palabra que utilizó, la extracción de Extracción. Maduro. Porque ahí ya parecía extraído ya. No, y hay una cosa que es interesante, y lo comenté al aire el día del lunes, el lunes en un especial, que era que lo más loco fue ver Telesur y BTV. ¿Te hiciste ese experimento? No, pero tú sabes que además no hubo noticias ese día. No es Telesur, tema. ese día Telesur y BTV tenían un operativo que era ir a la calle a ver gente que apoyara, pero era, por ejemplo, imagínate ir a Rosa Encontrar a alguien que y apoyara. encontrar a 10 personas que estaban como reunidas, con cara de preocupadas, mirándose entre ellos, hablaban un poco asustados. O sea, tú ves un micrófono de BTV y es para asustarte. Porque bueno, ahí Ramonet dieron claro. entrevista Sí. entera de Ramonet En- en el auto Pero a Maduro. lo que te quiero decir es que lo que más me sorprendió, porque como que dije, tratemos de ver tele venezolana. La televisión venezolana está tomada, cooptada por el régimen, y los empresarios que tienen negocios, como los de Venevisión o Globovisión, etcétera, no se mete mucho. Es No. como muy, muy quirúrgico el tratamiento. Pero esta es una escena que les quería compartir. Noche de Año Nuevo. Fiesta de Venevisión, del grupo Cisnero, que digamos que son los más, siempre acomodaticios dentro de la dinámica, pero los más críticos con lo que pueden. Mira esa Ese es imagen. el de Ramonet Ese es que está ahí con... Parece sketch. Espérate, la noche del Año Nuevo en Venevisión hacen como un programa especial de 5, 4, 3, 2, 1. ¿Saben qué canción pusieron a las 12 de la noche? ¿Cuál? YMCA de... Y ahí había un conductor que es súper chavista. Y sí, lo mostraban y miraba muy feo todo. No, puedo pues si tú creerlo. sabes que yo... 48 horas más tarde toman a Maduro. Increíble. No, yo Algo llamé, sabían. Mensaje subliminal. yo obviamente le pedí a ellos, por favor, mándenme qué medios puedo escuchar, y toda la gente con que yo me relaciono en Venezuela me decían, no, nosotros no vemos medios venezolanos, no sabemos, no sabemos los diarios, bueno, todo lo que hace el régimen es de alguna manera irse a donde el dueño y decirle a usted o se queda calladito y me ayuda o le expropiamos todo. Entonces los tipos lo que hacen es entregar la estación de televisión, entregar los diarios. Se acomodan. Sí, Y ahora no, y no hay son- mucha resistencia interna. Pero el punto es que estos días he estado también, sigo mirando, ya hay poco movimiento en Venezuela. No, si nada, no, mira, a ver, toda la gente está aterrorizada. Claro, está No, en la está casa. aterrorizada, no. Mira, el terror, bueno, lo más probable es que haya falta de alimentos, los medicamentos, que son un gran problema. Por ejemplo, ese es un tema delicadísimo. Todo el mundo salió a comprar de todo y es por muy probable que haya desabastecimiento, porque la gente está muy aterrorizada. Además, muy impresionante que todos los venezolanos en el mundo salieron a celebrar y no salió nadie en Caracas. O sea, el llamado que hacían los jerarcas del régimen a que la gente armada saliera a la calle, apoyara al chavismo, y no pasó nada. O sea, no salió nadie. Yo sigo un medio que se llama Efecto Cocuyo, lo estaba Sí, buscando. sí. El Efecto Cocuyo, y estuve escuchando 4 periodistas más un exministro de la época de Chávez, que también fue ministro de Maduro, que fue el primero en salir diciendo que en realidad esto era un efecto, o sea, era un golpe de palacio. Es decir, más que la extracción de Maduro, o sea, más la extracción de Maduro hecha por Trump, aquí había un movimiento interno para deshacerse de Maduro, porque Maduro empezaba a ser, para el grupo más cercano a él, un problema porque vivía una irrealidad, porque era un tipo bastante porfiado, y entonces este ministro contaba cómo Maduro se había transformado en un personaje no solo era completamente irrelevante, sino distópico. que, claro, como que vivía una realidad paralela. A ver, A mí me sorprende también mucho cómo el discurso es súper lejos de la gente de Venezuela y muy cercano a los movimientos geopolíticos. Y al final tú te das cuenta, como decías tú, que la gente en Venezuela está súper decepcionada, súper extraviada, súper asustada. Y
y sobre todo sintiendo que esto ha sido una cosa muy, muy, muy cosmética, porque al final no es que cae el régimen, es que el régimen se fortalece y finalmente el negocio del petróleo es lo que moviliza todo. Y recién anoche partimos con el tema de los presos políticos, que iban a ser 800 y tantos los que liberaran, y hasta ahora han liberado a 8, 9, 10 personas, no más que eso. Entonces tú te das cuenta que todo esto viene a ser un teatro, ¿no? Bueno, título de Infobae ahora, infobae.com: familia de los presos políticos pernoctaron afuera de una cárcel en Venezuela a espera de más excarcelaciones. Sí, Es van el tema 10. del momento. Sí, van 10, no van más que eso. No, más bien lo que es la cárcel, el lugar donde están todos los presos políticos, se llama el helicoide. Que es una, o sea, es como una, Centro de tortura. una ratería, o sea, como tú lo ves y te das cuenta de que está Era un ahí. centro comercial. Intentó ser un gran centro comercial en los 90, imagínate, 80, 90, y quedó botado. Y se transformó como en un centro, o sea, el lugar donde estaban los vagabundos, ¿me entiendes? Como que era un edificio abandonado en donde la gente pernoctaba, ¿me entiendes? Era como, y ahí estos tipos se toman esto y ahí se transforma en una cárcel política. Bueno, no es un menor, fíjate que tenemos en Venezuela. El ministro de Interior es Diosdado Cabello, que es como haber colocado al Te dio con al Mamo, hoy día. sí, a Mamo Contreras de ministro de Interior. Es un buen, o sea, de terror. Él tiene un programa que se llama Con el Mazo Con Dando, el mazo dando. Sí, claro. que pone el mazo aquí, que es como de los picapiedras, y golpea, ¿no? Y todo, Y tiene una pizarrita con tweets. que va explicando, claro. No, el tipo es así. Bueno, y ahí hay una gran pelea, que es la pelea entre los hermanos Rodríguez y Diosdado. ¿Quién manda? El Hermano Rodríguez, eterno segundo, como le llaman. Sí, pues Diosdado que Diosdado. espera su oportunidad, y Claro. Delcy que parece la elegida por Donald Trump, por Rusia, como en la conversación. Lo más loco es que Delcy está en Rusia la semana Sí, pues. previa. Y pasó por España, dicen, a buscar un oro. Hay todo un tema en ¿Ah, Argentina. sí? Sí, en España, hay unos reportajes de que pasó a buscar o dejar un oro. Era una cuestión así. Bueno, en España está el SCO, ustedes vieron, ¿no? Está Rodríguez Zapatero, el expresidente, que es nefasto. Yo me acuerdo, a mí me tocaba, yo cada vez que podía iba a reportear a Venezuela y ¿cómo se llama? Para publicar en diversos medios. Y Rodríguez Zapatero es el hombre más odiado porque es el hombre que el régimen lo transformó como en el mediador de todas las negociaciones para el retorno a la democracia. Y el tipo lo único que hacía era postergar cualquier negociación. El gobierno venezolano y el régimen de tanto de Chávez como de Maduro tiene una estrategia, o sea, es de una habilidad. Yo no sé la cantidad yo he tenido que ir siguiendo desde Capriles hasta ahora más recientemente. Corina Machado. Machado. No Corina Machado, el anterior, ¿te acuerdas? Ah, sí, ¿Cómo Guaidó. se llama? Guaidó. Bueno, esta lista es muchísimo más larga que esos tres que nombramos, y siempre han habido como rostros entonces a ellos los llevan a Santo Domingo, a Panamá, a Colombia a negociar, y hay mesas negociadoras durante un año entero, y el tipo y el régimen siempre logra como postergar, y la gente se siente traicionada porque obviamente apoya en ese momento a ese opositor que sueña con que ofrece el cambio de régimen. Y Zapatero era el que estaba en la mesa tratando de que llegaran y nada, Zapatero ganaba millones. Ahora se acaba de descubrir que él tenía una línea aérea, producto de los dineros del régimen venezolano, que manejaban sus dos hijas, que tiene una agencia de viaje. A lo que voy, que ellos como que chipeaban a todo el mundo, dentro de los cuales obviamente Ramonet tuvo ahí la verdad un buen bono por esa entrevista ridícula que hizo en el auto, el día antes de que lo tomaran, lo extrajeran de Venezuela. Ahora, Maduro nadie le cree a Maduro. Todo el mundo hablaba de que por qué sonreía, por qué le da feliz año a todo el mundo. En un inglés maravilloso. Bueno, siempre se ha destacado por eso, y eso yo creo que es un punto a favor en Good night. Good night, Happy New Year. Sí. Bueno, él siempre lo ve muy mal, pero y es que la esposa de él es muy importante. La esposa de él es una abogada que defendió en 1992 a Chávez en el golpe de Estado. Y ahí ella surge. Y Maduro es un hombre que, si uno ve los últimos meses, lo suyo era bailar. Tú ves, hay una cantidad de videos de él bailando. Igual a Trump. ¿Verdad? Sí, bueno, por eso hay muchos memes ahora que ponen a los dos bailando. Claro, ¿visto? pues, Sí. efectivamente. Y entonces el tipo bailaba con viejita, pero le daba por bailar. Y ahí la esposa de él, Delia, es la persona que era como el cerebrito detrás de él.
Y él lo que hacía era como mantener, ¿me entiendes?, a una masa contenta, parecía, porque además todos estos encuentros que hacen con público comprado, que es público pagado, que se ríe, que aplaude. Y él estaba en esa finalmente, entonces lo sacan de ahí. Yo creo que el tipo ahora realmente está llegando a darse cuenta de quién es, qué está pasando. Ahora, la gente que vive en Venezuela, em, yo me contacté un par de amigas que no viven en Caracas, viven cerca, y me comentaban que los días han sido días de muchísimo silencio, las calles bastante vacías, las personas muy reacias a conversar incluso con sus vecinos, con el terror de que si tú te manifiestas contento con Hay una denuncia, ¿sí? claro, te van a denunciar, Tiene un teléfono, tiene un se, WhatsApp para se empiezan, denunciarse. se empiezan a perseguir entre ellos. Eh, el tema, ya había poco alimento y ahora ha sido una estampida por buscar alimentos en los supermercados, Dicen que el atún se acabó, pero rápidamente. pero todo se ha acabado muy rápido y la gente a la espera de señales más claras que no llegan. Y las señales más claras que llegan son el petróleo, me lo llevo yo, eh, revertir la nacionalización del petróleo que hizo Chávez en su... No, la nacionalización se produce en 76. Pero la renacionalización que hace Chávez la hace en Ya, ok, claro. 2003, Sí, ¿no? sí, o sea, que inicia en la franja del Orinoco y ahí hay todo un proceso muy, muy fuerte que termina transformando las sociedades que explotan el petróleo, dejando la mayoría en manos del Estado venezolano. Y hoy día lo que vemos es que Trump no solo se lleva, sino que además dice la plata producto de la venta que Estados Unidos va a hacer de recursos naturales de Venezuela, solo te la puedes gastar si nos compras cosas a nosotros. Entonces, la operación comercial que hay detrás es bien alucinante. Ahora, no, yo a mí me da risa un poco. A mí me tocó hablar con gente que está en la industria petrolera, una industria que mueve millones, así, ¿no? Y me decían que, o sea, que con suerte te compran un tubo para sacar petróleo. O sea, que a lo que voy, que es una industria que está muy parada, está muy oxidada, está muy poco aceitada. Hoy día saca nada. Venezuela, ojo, que para Estados, porque la pregunta es ¿por qué Estados Unidos quiere petróleo si se autoabastece de petróleo? El petróleo venezolano, el petróleo estadounidense es de mucho mejor calidad que el venezolano, pero la gracia del venezolano es que las mejores refinerías y que hay una capacidad instalada en Estados Unidos de refinerías para el petróleo venezolano. O sea, no es que Estados Unidos necesite el petróleo venezolano, al contrario, ya tiene petróleo. El tema es que que Estados Unidos lo que quiere es utilizar esas refinerías que tenía para ese petróleo pesado de Venezuela. Entonces es bastante sofisticado todo el tema de por qué, a lo que voy. Yo creo que no va a haber o sea, primero faltan Los muchos 30, años. 50.000 millones de barriles, No, tú falta dudas de mucho eso. de que logren producir algo así. Yo creo, a mí me tocó ver las torres yo estuve en Cúcuta, por ejemplo, y pasé a Maracaibo, que Maracaibo es la zona como casi limítrofe. Y Maracaibo era famoso por las torres de petróleo y las llamas de fuego y están todas apagadas. Tanto va a pagar. ¿Me entendés? No hay explotación de petróleo, está muy detenido en los sindicatos. Ahora, ahí a mí me parece interesante contarte, o sea, el tema que hablan de que Venezuela, que el narcotráfico, que lo dice, lo que uno ve en Venezuela, más que sea el capital, es verdad que se llama el cartel de los soles, porque la gente niega que haya cartel de los soles. Lo que pasa en Venezuela es que los venezolanos te dicen que lo que pasó fue que todos los malos del mundo llegaron a Venezuela. Entonces tú dices, ¿pero cómo? Sí, porque está Hamas, está Hezbollah, está ELN, está la FARC, están los traficantes, está Niño Guerrero. Se transforma en una zona sin ley. Claro, y en ese sentido, y tú te das cuenta, y no es que ya hay tráfico de cocaína, sí, obviamente, siempre ha habido, pero también hay tráfico de petróleo, hay tráfico, por ejemplo, el negocio del oro es una cuestión así que está controlada por el ELN, el Ejército de La Liberación minería Nacional. ilegal en el fondo. Claro, entonces, al final de cuentas es un país sin ley, ¿me entiendes? Es como que todo lo irregular pasa. Tierra de nadie. Y lo que es más feroz, y me tocó a mí, como yo estoy en el colegio ya, me junto con un ex compañero y te llevan a restaurantes donde están los enchufados. ¿Los qué? Enchufados, que es un submundo. ¿Los apitutados? Sí, son la gente del régimen, que vive. O sea, yo de verdad, o sea, me llevaron a un restaurante que me dio vergüenza más porque es muy impresionante. Son restaurantes de otro nivel y que tú tienes, bueno, la carta de vino empieza con los vinos franceses de
de Bordeaux, ¿me entiendes? O sea, no, tú tienes... Y afuera está lleno de camionetas prendidas con los choferes, pero estos autos así sonando a 1000, ¿me entiendes? Con los aire acondicionados, con los choferes y los guardaespaldas, porque todos tienen guardaespaldas. Y adentro están estos tipos, o sea, de 1 a 8 de la noche, tomando whisky, tomando vino, comiendo, y tú decís, ¿y este mundo qué pasa? Y son los enchufados, son los tipos del régimen, y son los que movieron la economía, y en eso hay un elemento que es muy delicado, que es que hoy, y que es lo que más aterroriza a la gente, que ya no hay dólares. En Venezuela la economía está dolarizada. Y hoy día, y los tipos van al supermercado, es muy impresionante, tú vas al supermercado y pagas $10, y el vuelto te lo dan en dulce. Te dicen, mira, $10 costaba $9, entonces te doy $1 en dulces, no sé, en Galletas. Entonces la gente anda en los autos llenos de galletas, llenos de dulces, que son los vueltos. Y hoy día no hay dólares, entonces la gente no como que empezó a acumular, ¿me entiendes? Y abastecerse de dólares, nadie quiere soltar $1. La gente en Venezuela vive del mercado negro. Yo tengo compañeros, por ejemplo, que son, primero olvídate de trabajar en el Estado, el médico del Estado gana $1 al mes, o sea, no. Entonces el médico del Estado lo que hace es en la tarde trabajar como médico, cobrar en dólares, ¿me entiendes? Ir a una casa. Mira, el nivel de precariedad que hay, por ejemplo, si quieres ir a un... El sistema de salud parece que No, está si quieres, destruido. a mí me tocó un médico acá que entrevisté hace poco, que, bueno, el tipo se tuvo que venir a Chile porque llegó un narcotraficante con un problema que le dijo, mire, si él se muere, yo te mato. Y el tipo se murió porque no había gasas, o sea, no había nada. O sea, tú si vas al hospital tienes que llevar la aspirina, la inyección, Todo. la gasa, en la sábana. Perfecto. Ese es el mundo de Maduro. Mm. Pero está... No sé si del otro lado tenemos algo muy sano, que es el mundo Trump. No, pues, ahí sí que es una revista. Esto sí que es una revista. otra No, comedia. pero además Trump hoy día está con unos líos internos Es que realmente No, pero está completamente. está completamente está. pirado, ¿no? No, el otro día leía, fíjate, un análisis como hijo de psiquiatra, me interesa mucho como ver el tema de psicológico, psiquiátrico, además soy una persona de años de terapia, y escuché, fíjate, un psiquiatra estadounidense haciendo el diagnóstico sobre Trump. decía que Narciso, no, se llamaba, tiene un nombre que es feroz, que citaba a Eric Fromm y decía que Eric Fromm había descubierto este perfil que es narciso malévolo, narciso malvado, una cosa así que es que disfruta, o sea, que es obviamente narciso, pero que además disfruta produciendo daño. Claro, es cruel. No, y era una cuestión, además el tipo daba todos los diagnósticos, eran los elementos que Eric Fromm había dicho, y se reía 10 características y todas estaban ahí. Ahora, la operación en la cual extraen a Maduro es revolucionaria. O sea, es increíble. Yo creo que es otra escala, porque además lo sacan, lo toman, se lo llevan, van haciendo drops de imágenes conforme va avanzando, y tú seguiste en una tarde una historia, un arco. O sea, narrativamente es espectacular. Operativamente impecable. O sea, no, ustedes vieran las fotos, yo tengo las fotos de cómo muerto. No, de los muertos, todos con la cabeza destruida. O sea, son balazos directos a las cabezas. Son headshots. No, los tipos están sin... Todos, o sea, todos los policías tirados en el piso que están ahí, que murieron, están todos sin cabeza. Es como que, ¿me entendéis? Como que le hubieran puesto un chip y hubiera explotado. Pero es como un juego en línea. Es como es Call of Duty. No, es como... No, es una cuestión impresionante, ¿no? Y además lo que es muy gracioso, hay unos videos de un militar venezolano que sale y el tipo dice, o sea, es imposible que hayan 6 helicópteros y nadie le dispare. Que no hubieran funcionado todos los cohetes que tenían o todos los misiles, porque no tiraron ningún misil. Y el militar venezolano sale diciendo con el tipo angustiado, así como con ataque de pánico, contándole a la gente lo que vivió en Fuerte Tiuna. Y le dice, yo no sé, ¿me entiendes qué pasó? Pero indudablemente a este tipo lo entregaron, ¿no? Bueno, ocurrió una cosa que fue que originalmente la operación era durante Navidad. Sí. Pero como hubo nubes. Hubo nubes, sí. Dijeron no. O sea, íbamos a vivir un regalo, un Merry Christmas. Un Merry Christmas de Donald Trump. O sea, también a nivel narrativo te coincida. Lo corrieron a un momento donde informativamente no pasaba nada. Fue muy sorprendente. Y todo el mundo habló del tema. Ir a la portada de todos los diarios del mundo. De Asia, Europa, América. Además, como operación, es
impresionante. O sea, Bin Laden, que no tenía un cohete, se le cayó un helicóptero a los Estados Unidos. ¿Se acuerdan cuando fueron en Pakistán? Sí, pues. Cuando van a matar a Bin Laden, se le cae, incluso ahí, que era de una precariedad esa casa, ¿se acuerdan? Les falla el 0,5. Sí, igual se les cayó un helicóptero. En esta cuestión que estaban contra un país, o sea, que tenían las Fuerzas Armadas de Venezuela protegiendo a Maduro, no cayó nadie. Ahora, la pregunta, y ahí el tema de los 32 cubanos es también bastante llamativo. La Guardia, tenía una guardia cubana. Pero, que él bueno, negó, que él Maduro negó hasta el final. O sea, Sí. siempre dijo que eso no era así, que su guardia era una guardia venezolana. Bueno, él estaba lo rodeado pasa de que guardia cubana. A él lo ninguneaban mucho porque había sido Metrobús. ¿Te acuerdas? Conductor de Metrobús. Era Sí. chofer. Conductor. Bueno, esto sí es verdad, fue conductor de Metrobús, pero él tiene un periodo de 6 años, creo, pero a lo que ¿En voy, Cuba? estuvo muchos años en Cuba. Sí. Y es Fidel Castro el que coloca a Maduro en vez de Diosdado Cabello cuando tiene cáncer Chávez. Mm. Entonces este es un tipo que realmente le debe mucho a Cuba y que confía mucho en los cubanos. Además los cubanos, la verdad que bueno, lo único que tienen que defenderse son, o sea, defender la revolución, porque no Claro. tienen mucho más que defender. Sí, Entonces son tipos muy leales. En Ahora- cambio los venezolanos no, a los venezolanos les tiran una monedita y... Ahora, esto, Y canta. en medio de este escenario sorpresivo y que abre este año, ¿cómo afecta esto a Boca? ¿Cómo afecta esto a Chile? O sea, bueno, Chile se va a la cresta. O sea, yo creo de ¿Tú verdad... crees que no es una buena No, noticia a ver, para...? no, yo creo que para Kast, primero para Kast es un serio problema porque los venezolanos van a llamar a su familia a que se vengan a Chile porque es esta cuestión. Perú y Colombia están sobrepoblados de venezolanos. Todos salen, o sea, los venezolanos ya no cabe un venezolano más. Y te lo dicen ellos, a los venezolanos, te lo dicen los colombianos. A mí me tocó estar en Cúcuta. Colombia está tomado por los venezolanos. O sea, todos los semáforos rojos están. Hay 5 venezolanos pidiendo plata. Es una cuestión así, vendiendo chocolate. Una situación vendiendo- humanitaria. Sí, no, una situación de realmente de inmigrantes en precarias situaciones. Perú ha tenido también lo mismo. Entonces, dentro de los venezolanos, la posibilidad hoy día está en Chile y Argentina. Y en esta... Argentina, que tiene bastante menos venezolanos que Sí, nosotros. muchos menos, porque lo que pasa es que tienes que dar la vuelta entera. ¿Cachai? Tienes que ir a Perú, ¿me entendés? Pasar por Chile o por... no es tan fácil llegar a Argentina. Entonces, esta idea de Kast de que los invita a salir, va a tener que invitarlos a venir. Porque de verdad yo creo que no hay ni una posibilidad de que haya una migración, un retorno de venezolanos a Venezuela. Y segundo, es que en este contexto de... A ver, el 3 de enero lo que vimos fue que el mundo se dividió en tres. Así, a ver, Trump le dijo al mundo, ¿sabe Rusia? Usted quédese con Europa, los chinos se quedan con Asia y nosotros con América Latina, ¿no? Y el tema es cómo vas a negociar. O sea, perdón, América desde Groenlandia hasta Punta Arenas. Desde Se te Canadá, olvida claro. Groenlandia, se te olvida. El No, hemisferio, el no, hemisferio nuestro. A ver, Claro, ¿y qué el pasa si un día, Ártico. esto me lo dijo un importante ex canciller chileno, me dijo, ¿qué pasa si un día pide que la Antártica sea... Sí, pues, de polo a polo. Estamos a minuto de que pase algo así. Ah, de polo a polo. No, y después vamos, o sea, imagínate que el principal cliente comercial, el principal intercambio comercial nuestro es con China. Si un día no le gusta, en eso se parece mucho, hay una historia muy, muy graciosa que me tocó a mí verlo en vivo, que fue Chávez aquí voy a hablar como venezolano, Chávez estaban estos, aló presidente, ¿no? Que eran estos programas Sí. larguísimos, entonces le dice, mira Carlitos, tráeme un cafecito. Entonces Carlitos va, le lleva el cafecito, y el tipo prueba el café y dice, coño chico, este café venezolano sí que es bueno, man. Este café venezolano, coño, deberíamos estar orgullosos del café venezolano. ¿Y este café qué era? Entonces el tipo dice, no, mira, es Fama de la América, Fama de la América. Vamos a estatizar Fama de la América. Y el tipo estatiza ahí el aire, el Fama de la América. Se acabó Fama de la América, obviamente, que ese es el problema que tienen, que estatizan y la Y se y la diluye. industria se destruye. No, porque no hay, ¿me entendés? Poner a Ni su una gente, capacidad. ni una capacidad de poner a funcionar. Bueno, de hecho, la harina pan, ustedes conocen esa bolsa amarilla que ahora está en todos nuestros supermercados. Esa harina pan es Y en privada. nuestros tostadores. Y es privada. Y ellos no han podido estatizar eso porque saben que si estatizan la harina pan, se acaba la harina pan. Entonces, no tiene la es el capacidad. tema más delicado y yo hablé con los empresarios a cargo de esa harina pan que producen, que el Grupo Mendoza, y me decían, mira, el problema que tenemos es que ojalá se llevaran la harina pan, ¿me entendéis? Pero el problema es que nosotros estamos produciendo a un precio muy bajo máquinas que no pueden detenerse y porque el Estado, el gobierno nos da a nosotros, pero nos exige que tengamos que producir toda esta harina pan a un precio
ridícula y si no dejamos de producir vamos a perder todas las otras industrias. Entonces es ahí, por ejemplo, el sector privado, tú dices, bueno, igual hay gente con plata, sí, hay gente con plata, pero hay un contubernio entre el privado y el chavista madurista